bienvenidos a una nueva sesión de nuestro webinar Economía Global de Inversiones Security. Panorama económico, una mirada a los desafíos en Asia y el mundo es el tema que nos convoca en esta oportunidad. Hoy nos acompañan Felipe Jaque, economista jefe de Grupo Security, y Francisca Silva, gerente de inversiones de Administración de Cartera de Inversiones Security. Antes de comenzar, les recordamos que durante la exposición los micrófonos estarán silenciados, pero podrán realizar preguntas o comentarios a los ponentes a través de nuestro chat online. Al finalizar la presentación, haremos las preguntas a los expositores. ¿Qué tal, Felipe y Francisca? ¿Estamos listos para comenzar en esta tarde? Hola, Alejandra, ¿todo bien? Hola, Alejandra, Adelante, sí, todo Felipe. perfecto. Dale. Vamos. Ok, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la primera sección del seminario, donde nos enfocamos en una primera mirada a qué está pasando en China, como indica el nombre de este webinar de esta tarde. Y después vamos a hacer una bajada a qué impactos tiene esto en los mercados emergentes para cerrar con los efectos que tiene este panorama para el mercado local. China en particular, en medio de lo que hemos visto en otras economías emergentes también, ha avanzado fuertemente en los porcentajes de vacunación de su población, algo que no teníamos a mediados de año, al fin de junio, que es lo que muestran las barras rojas. Ese era el porcentaje de la población vacunada con al menos una dosis. Lo que tenemos en las barras azules, lo que hemos completado a la última data disponible, y se ve ahí Chile liderando el ranking, pero además muchas otras economías emergentes también con bastante avance en términos de vacunación. Y eso ha ido dando pie para que, a pesar de las nuevas variantes, tengamos una reapertura de la economía que sigue bastante en pie, restringiendo de alguna forma las respuestas que han tenido los distintos gobiernos en términos de confinamiento de su población. Sin embargo, el punto que ya hemos venido monitoreando desde hace un tiempo es la moderación que se ha dado en el crecimiento de las distintas economías, de las principales economías del globo, y en particular en China. Acá tenemos indicadores de la velocidad de la actividad, en el fondo el cambio que va teniendo los niveles y los distintos indicadores de actividad mes a mes, y ya empiezan a ir a terreno neutro o incluso con leves caídas en los últimos datos, en lo más reciente en China. Y esto es lo que pone alguna nota de cautela, no solo por los eventos de crédito que vamos a ver en un segundo, sino también porque la macro de esa economía se está desacelerando de manera importante, y lo que está esperando el mercado y nuestro escenario base es que el gobierno chino tome algunas medidas de manera de aplacar un poco esta desaceleración que estamos teniendo en los últimos datos. Y el gráfico estándar o la serie que típicamente se mira para ver si es que efectivamente se está inyectando mayor estímulo a la economía o no, es este financiamiento social total, que es una medida general de liquidez y crédito en la economía china. Este es el cambio año a año de la serie, y lo que vemos es que en varios periodos, desde el 2003 a la fecha, esta variable se ubica en terreno de bajo estímulo, donde está hoy día, por ejemplo, comparado con lo que teníamos hace un par de años atrás o en medio del 2015. Y lo que se espera es que este menor estímulo en el fondo se vaya relajando en lo que resta del 2021 y principios del 2022, de manera de darle algún impulso adicional a la economía y evitar caer en niveles de crecimiento más bajos, que es algo que en general China trata de evitar a toda costa. Lo que ha llevado a esta desaceleración, entre otras cosas, fue el retiro bastante rápido del estímulo, que es lo que muestra esta gráfica, pero además un manejo de la pandemia bastante estricto, incluso en el caso de la variante Delta, que como vimos tuvo algunos cierres de manufacturas, cierres de puertos, con una respuesta del gobierno chino un poco más dura en confinamiento respecto de otras economías que tuvieron el mismo efecto de la pandemia. A esto se ha sumado la imposición de nuevas regulaciones antimonopolios contra la desigualdad, seguridad de datos y otros, que
que de alguna forma también le van poniendo alguna cortapisa al ciclo de actividad que está teniendo China, y eso de alguna forma estamos esperando que el gobierno lo maneje de mejor manera y además inyecte algún estímulo adicional. Y algo que ha estado entrando en el pipeline en las últimas semanas son las presiones sobre costo. Acá una mirada a uno de estos shocks, que es el costo del precio del carbón en el mercado local en China. Un precio que responde de alguna forma al mismatch que se ha tenido entre oferta y demanda en la economía. Una demanda que se recupera muy rápido y una oferta que se queda rezagada. Una regulación que había estado tratando de moverse hacia la descarbonización, una matriz más sustentable, pero que al final del día conlleva algunos desajustes o desbalances entre oferta y demanda que finalmente llevan a que ocurran este tipo de shocks sobre los costos. Esto es una economía que trata de ser más verde, pero que en el cortísimo plazo, la verdad que no tiene una matriz adecuada como para soportar una reactivación y una reapertura de la economía mucho más rápida, y por lo tanto termina presionando los costos de la energía, no solo en carbón, sino que también en gas y otros energéticos. De hecho, incluso el petróleo, en respuesta a esta reapertura de la economía global bastante rápida, ha estado presionado al alza, llegando el barril a niveles del orden de los $80, que no habíamos visto hace bastante tiempo en los mercados internacionales. Y se suma algo que ya lleva bastantes semanas en los titulares, que es el eventual default de Evergrande, que pone presión sobre otros activos de alto retorno, pero también de alto riesgo. Estos high yield que denominamos en China y Asia, acá están los puntos base que pagan de prima por riesgo. En el fondo, cuánta mayor tasa de interés se le exige a estos papeles respecto de las tasas base en ese mercado, y se ve como China se escapa, la línea roja, por sobre el promedio de Asia en estos papeles de mayor rendimiento, pero también de mayor riesgo. Y parte importante tiene que ver con los efectos colaterales que pueda tener el caso de Evergrande sobre el sector construcción y el sector inmobiliario. Si se fijan ahí en la línea punteada, lo que estamos marcando es dónde ha estado en el 10% del tiempo en los niveles más altos de este indicador de prima por riesgo, y hoy día estamos en esos niveles. Pocas veces en la historia ha estado en estos niveles, dicho de otra forma. Pero este tema de la deuda en China, la verdad que no es nuevo, lleva una década más o menos mostrando indicadores del sector corporativo chino con niveles de deuda bastante elevados, que son las barras verdes en este gráfico. Si sumamos gobierno y hogares, al final del día nos encontramos con un China que tiene niveles de endeudamiento del orden del 300% del PIB, similar a lo que tienen otras economías desarrolladas, pero muy por arriba de lo que muestran los promedios de los emergentes y otras economías de Europa y América Latina, con niveles de PIB per cápita similares a los de China. Y entonces, de alguna manera, hay doble presión sobre cambios regulatorios que presionan los flujos de las compañías, y segundo, el tema de la deuda, que es bastante fuerte en términos de, si uno lo compara con otras economías, China debe tener niveles de endeudamiento bastante más bajos de lo que está mostrando hoy día, y por lo tanto siempre ha sido un riesgo latente para efectos de la mirada de los mercados. ¿Por qué miramos todo esto? Porque al final, al resumir todas estas condiciones financieras que enfrenta la economía china y ver cuál es la respuesta que podría tener la economía de aquí en adelante cuando estas condiciones financieras se contraen, son más contractivas en el fondo, si sumamos cambios regulatorios, un deterioro adicional de las condiciones financieras, mayores primas por riesgo, tasas de interés algo más altas, finalmente un menor apetito por riesgo en ese mercado, finalmente lo que tenemos es que la respuesta histórica que ha tenido la actividad china a estos shocks de condiciones financieras es a una desaceleración bien marcada. Ahí se ve, por ejemplo, qué pasa cuando uno contrae las condiciones financieras locales en torno a una desviación estándar, en el fondo más o menos lo que ocurre habitualmente en un escenario de shock, pero no tan adverso, y tenemos que efectivamente la economía se desacelera entre 2,5 y 5 puntos en los siguientes 6 a 12 meses de ocurrido el shock. Entonces, si uno considera que la economía ya venía desacelerándose en medio del retiro de los estímulos
y el poco impulso que va quedando después de la primera reapertura. Cuando uno agrega estos eventos de crédito, por supuesto que preocupa adicionalmente a las expectativas de crecimiento de esa economía. Afortunadamente este estrés se ha mantenido relativamente contenido. Hay algunas conversaciones con el gobierno chino en términos de si va finalmente a apoyar a este sector y a Evergrande en particular, pero por el momento el estrés en el sector inmobiliario ha mostrado, medido a través de las tasas de interés interbancarias, un impacto acotado en el sistema bancario. Las tasas de interés la verdad que se ven relativamente estables. Y si algo a la baja todavía en el último tramo respecto de lo que teníamos, por ejemplo, en el periodo previo a la pandemia, y por lo tanto acá no ha habido un contagio significativo hacia el sistema bancario. Todo eso dicho, ya sabemos, de los 300 billones que Evergrande, casi 2/3 o más están en manos del mercado local. Solo 1/3 está en moneda extranjera y en los mercados internacionales, y por lo tanto eso es un incentivo a resolver el problema por los spillovers que puede tener dentro del mismo mercado chino, pero además es un incentivo también a de alguna forma ir monitoreando si es que finalmente eso se está traspasando o no al resto del sistema financiero chino. ¿Cuál es el impacto de China en la economía emergente? Entonces, cosas que ya sabemos, pero para ir recapitulando, uno es uno de los principales demandantes de una serie de exportaciones de África y América Latina. Ahí están los principales países y el porcentaje del total de exportaciones que envían a China respecto de sus envíos totales. Chile, Brasil, Perú aparecen dentro de la parte más alta del gráfico, y por lo tanto acá hay una relevancia ya en comercio, en términos de economía real. Y en segundo punto, cuando uno aplica a la historia de los últimos 10, 20 años, shocks sobre el crecimiento de China y sobre un menor impulso, este financiamiento, liquidez que veíamos hace un rato, sobre las materias primas, lo que vemos es que efectivamente cualquiera de los dos shocks, o menor crecimiento o menor impulso, finalmente lleva a caídas importantes en petróleo, cobre, gas y alimentos, y donde llevan de alguna forma a la delantera los impactos sobre petróleo y cobre. Esto significa que si, por ejemplo, cobre y petróleo caen en magnitudes similares, para efectos de los términos de intercambio de Chile, por ejemplo, esto es una mala noticia, porque al final del día algo que representa más de la mitad de las exportaciones del país va a estar cayendo en precio en una magnitud similar a algo que explica no más allá del 10-15% de las importaciones. Y por lo tanto es un evento donde hay que estar considerando que los efectos son asimétricos entre una caída en cobre y una caída en petróleo para efectos de Chile. Ahora, ¿cuál es el otro impacto que se nota un poco menos en los mercados, pero que si uno los va monitoreando históricamente también termina siendo relevante en términos de costo de crédito para los gobiernos y para las compañías de esas economías? Son los efectos de esta desaceleración, el impacto en materias primas y cómo eso finalmente se traduce en primas por riesgo de los activos emergentes más elevados. Parte importante entonces de esto lleva a que los países terminen pagando tasas de interés más altas ante una caída en actividad de China, o un shock de menor precio del petróleo, o un shock de menor precio del cobre. Todos estos shocks al final del día llevan a primas por riesgo más elevados en estas magnitudes que están acá, hasta medio punto más de tasa de interés a pagar en dólares si es que se dan una sumatoria de estos shocks sobre las tasas de interés que le exigen a América Latina en los mercados internacionales. Y un riesgo adicional que se asumía iba a ir cediendo en la medida que se reabría se da esta reapertura de la economía, la demanda tenía mucho estímulo, pero también la oferta empezaba a hacer una especie de catch-up o cierre de brecha con la demanda, era la inflación y las presiones de costo que había asociadas a las cadenas de suministro. Pero ese riesgo se mantiene, ese riesgo no ha cedido, y en alguna medida es lo que estamos viendo acá. Chile, Estados Unidos y China, acá están las inflaciones. El único que no tiene estas presiones más evidentes en términos de inflación a la fecha es China, pero si uno mira Chile y Estados Unidos, hay un temazo en términos de presiones para el mercado local en el caso de Chile,
pero si ustedes se fijan, estamos con inflaciones similares a las que está viendo Estados Unidos también. Después vamos a discutir cuál es la diferencia entre la respuesta del Banco Central en Estados Unidos versus el Banco Central en Chile, pero en el fondo estas son presiones inflacionarias que efectivamente se han dado en medio de aumentos de precios de alimentos, energía, otras materias primas. Hay disrupciones de oferta que, como decíamos, continúan. Y si uno lo monitorea en términos de índices de precios de materias primas, estamos más o menos de vuelta en los niveles que teníamos por ahí por el 2010, pero más importante aún, la aceleración que tienen estos precios es incluso mayor a la que tuvimos, por ejemplo, en el periodo del 2006 al 2008, que fue cuando, en el caso de Chile, por ejemplo, terminamos con inflaciones de casi el 10% a nivel local, y por lo tanto esto es lo que está preocupando un poco. ¿Cuál es el atenuante de esto? Es que si se fijan en la punta, los índices de precios de estas materias primas están cediendo, y por lo tanto hay una luz de desaceleración de los precios en el fondo de un cambio de nivel, pero que de alguna forma empieza a llevarnos a un punto de menores presiones de precios importados, si se quiere, hacia el 2022. Sin embargo, todavía tenemos presiones que siguen escalando en términos de las cadenas de suministro. Este es un índice de fletes, de precios de costo de flete. No está en los niveles que teníamos en el 2008, eso es cierto, pero de todas maneras el incremento que ha tenido entre el 2020 y el 2021 es bastante significativo, mucho mayor que lo que habíamos visto en la última década y similar a lo que tuvimos, por ejemplo, por ahí por el 2003-2004. Y por lo tanto acá hay una presión en costos en el comercio internacional que es significativo y por lo tanto nos lleva a tener una cautela respecto de si finalmente van a seguir más rápido o no estos shocks de costo a nivel global. Y un gráfico que es un poco más enredado, pero que en términos de ranking les pido se fijen solo en los últimos datos que hay al lado derecho. Mientras más abajo esté la línea, más castigado está el tipo de cambio de cada una de estas economías respecto a su promedio histórico. Más depreciado, si se quiere, está esa moneda respecto a una canasta. Y por lo tanto, dentro de toda esta secuencia de tipos de cambios reales de la región, Brasil es el que está más castigado, está más o menos un 25% por debajo de su promedio histórico. Colombia lo sigue con un nivel parecido, un poquito más atrás está México, que si se fijan recupera bastante terreno en el último tramo, y los que vienen empeorando en el margen son Perú y Chile. Ambos tienen un nivel de castigo, entre comillas, o desvío o depreciación adicional más baja que en sus pares de la región, están del orden del 10-15% de desvío. Si lo quieren llevar a tipo de cambio bilateral, estamos hablando de algo así como unos 80-100 pesos, el tipo de cambio chileno. Pero acá lo importante es que Chile y Perú empiezan a sufrir de alguna forma este riesgo cambiario, empiezan a sufrir de alguna manera este entorno un poquito más ruidoso a nivel local, más allá de lo que está pasando a nivel internacional. Y esto se suma a precios de materias primas más elevados o que se mantienen elevados en términos de moneda extranjera en dólares. Y eso al final del día termina gatillando mayores presiones inflacionarias. Y acá hay otra comparación, que esto es Chile contra Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, que son exportadores de commodities también. Y acá el gráfico es al revés. Nueva Zelanda está incluso sobre el agua en términos de tipo de cambio real. Australia y Sudáfrica están castigados, pero en torno a un 5, un 10%, no más que eso, de desvío respecto a su historia. Y acá Chile es el que aparece más abajo en el ranking. Y por lo tanto, somos el mejor del barrio, pero además estamos sufriendo, comparado con otros exportadores, un castigo bastante significativo. Estamos hablando de entre 5 y 10% de mayor depreciación respecto de estos mismos pares que también se dedican a las exportaciones de commodities. Y esto nos ha llevado a que la línea verde, que son los bancos centrales desarrollados, en su tasa de política monetaria siga baja. Hay expectativas de que empiecen a subir la tasa hacia el 2022-2023, pero sigue baja. El mundo en general, dominado por estas tasas de los principales bancos centrales, que es la línea roja, se mantiene bastante plana.
Pero si ustedes empiezan a mirar ya en Europa emergente, en América Latina, los bancos centrales no han podido evitar el tener que llevar a cabo un rápido retiro de los estímulos monetarios en medio de todas estas presiones de inflación que estamos viendo. Y eso los distingue un poco de los bancos centrales desarrollados, donde no ha habido todavía aumentos de tasas de interés. Y si uno dice, ok, entonces los emergentes están subiendo las tasas de interés y eso debiera atraer algo de capitales para ir a aprovechar ese mayor rendimiento de la renta fija respecto, por ejemplo, de Estados Unidos. La verdad es que lo que vemos acá es que se desvían las tasas locales, las tasas de América Latina versus Estados Unidos, y por eso la línea roja sube de manera significativa y pasa estos umbrales más estándar que marcan los perfiles de las líneas azules punteadas. Y de alguna manera lo que estamos viendo acá es riesgo cambiario. O sea, al final del día, a pesar de que las tasas de interés suben muy fuerte, las cortas y las largas en América Latina, los inversionistas extranjeros no necesariamente se ven atraídos a venir a invertir en nuestro mercado de renta fija. Y para ir cerrando mi parte, entonces, ¿cómo se ve Chile en este contexto? Cosas que ya sabemos, pero que es importante cuantificar y poner de marco de referencia. Uno, la actividad económica sigue impulsada por el sector comercio y servicios, que es el último que se estaba recuperando en medio de la pandemia. Pero estos sectores, incluso servicios, ya en el último dato, la verdad es que se escapan bastante de lo que fue la reapertura y la reactivación de manufactura, construcción, minería. Acá hay un impulso genuino y muy importante del sector comercio. Estamos hablando que está más o menos un 30% por arriba de los niveles del 2019, previo al estallido social, previo a la pandemia. Y esto de alguna forma tiene un correlato con toda la liquidez que entregó el Banco Central, toda la liquidez que entregó el fisco y además toda la liquidez que entregaron los retiros de fondos. Si uno mira cuáles son las expectativas de precios, las encuestas y las expectativas de costo de las empresas, esto es ICARE con Universidad Adolfo Ibáñez, que construyen estos indicadores, uno, la línea azul y la línea roja van en franco ascenso, y eso son expectativas de que los precios van al alza y que los costos van al alza para los principales sectores económicos. Segundo, las líneas punteadas son los promedios históricos. Esto en general tiende a moverse en torno a los 50, 60 puntos, si se fijan, pero estamos en ambos casos muy sobre los promedios históricos. Entonces acá hay una presión de costos que al menos las empresas muestran que están sufriendo. Y cuando uno va a la contracara de esto, ¿cómo es la situación actual de los inventarios que tienen las compañías? En medio de todo esto de los problemas de cadena de suministro que ya habíamos comentado hace un segundo, y el impacto que tiene este rezago de alguna forma en la recuperación del comercio internacional. Lo que tenemos acá es que los niveles de inventario, a juicio de estas mismas compañías, están muy por debajo de los promedios históricos y están en niveles similares a los que teníamos por ahí por el 2009, 2010. O sea, en el fondo acá tenemos otra posible fuente de presión inflacionaria que son bajos niveles de inventario. ¿Por qué nos importa esto? Porque cuando uno sigue los bajos niveles de inventario, acá en el eje invertido, la línea roja al alza son menos días de inventario en el retail, y la línea azul son los márgenes del retail. Al final del día, estos bajos niveles de inventario dan pie para que la industria, el comercio en el fondo, vaya en búsqueda de mayores márgenes, porque al final del día la demanda es suficiente como para poder traspasar los mayores costos a precio e incluso mejorar los márgenes que habían estado bastante comprimidos durante el 2019-2020. Por lo tanto, menos inventarios o inventarios más apretados llevan a compañías que tienen espacio para mejorar sus márgenes y por lo tanto presionar de nuevo los precios al alza. Un punto que atenúa toda esta visión es cómo se ven las importaciones que están haciendo las tiendas por departamento. Acá están con números, no están individualizadas cada una de ellas. Esto es información que entrega aduana. Empresa 1, 2, 3 y la variación del sistema completo, que es la línea verde. Esto es cómo están creciendo las importaciones de estas tiendas por departamento año a año. Obviamente, la tasa de variación que estamos viendo en la punta es muy alta, del orden del 60%, porque caen del orden del 40-60% también en lo peor de la pandemia el año pasado. Pero de alguna manera esto solamente está haciendo el catch-up de cómo eran los inventarios antes de la pandemia.
y por lo tanto, si bien atenúan un poquito el impacto que estábamos comentando de costos, inventarios apretados y eventuales mayores márgenes, de alguna manera lo que estamos viendo en la punta para algunas de estas compañías y para el mercado en general es que se empiezan a desinflar un poco las importaciones en este punto. Hasta acá no hemos visto que golpeen demasiado fuerte a nivel agregado los shocks sobre la cadena de suministro, pero no podemos descartar de que en el fondo los problemas que estábamos viendo en agosto, septiembre, octubre, en términos de puertos y operaciones logísticas en China y otros lugares de Asia, finalmente termine gatillando también de que tengamos nuevamente algunas presiones sobre los inventarios y sobre las importaciones de este sector. Y para ir cerrando, ¿en qué gatilla todo esto? ¿En qué finalmente deriva todas estas presiones de costos que estamos viendo? Tasas de interés locales que reflejan, por un lado, un elevado nivel de incertidumbre y, por otro lado, la presión que empieza a sentir el Banco Central respecto de haber tenido una tasa de interés muy baja. Ahí se ve la tasa a 2 años como estaba en torno al 0,5 y una tasa al final también de 10 años bastante baja en términos históricos. Acá tenemos los últimos 15 años de historia y las tasas de interés largas, la línea azul, y mediana o corta, la línea roja, empiezan a escalar ya, uno, para ubicarse en los niveles prepandemia y dos, incluso para ir a escalar a niveles más parecidos a los que teníamos hacia el 2010. Con una pequeña diferencia, en los 2010, 2014, la economía crecía en promedio bastante más de lo que crece después de ese periodo, y por lo tanto lo que nos estamos encontrando es con una economía que probablemente el próximo año crezca muy poco en Chile, menos que el mundo, y además con una presión sobre los costos de financiamiento y tasas de interés locales bastante fuertes. ¿Qué espacio le queda al Banco Central para no reaccionar? La verdad que poco. Acá vemos cómo nuestra proyección, que es la línea azul, converge rápidamente a lo que sería como la tasa de equilibrio para el Banco Central en el mediano plazo. Eso converge en los próximos 6 meses a ese 3,5 que tenemos estimado. Acá se juntan la recuperación de la actividad, la inflación en niveles elevados, que sigue persistiendo, presiones de gasto y costos que aceleran finalmente el retiro del estímulo, y expectativas de inflación que la verdad que no se ven a mediano plazo todavía y que son finalmente la mayor inquietud probablemente del Banco Central, que es que las expectativas de inflación del 2022 y hacia el 2023 todavía se mantienen en torno al 4%. Acá, como ya sabemos, es clave la discusión del retiro de fondos e incluso si se logra avanzar en ese retiro de fondos, sí que finalmente va a tener bastantes matices que finalmente frenen un poquito esta presión de gasto que hemos venido teniendo por el lado de los primeros retiros y por el lado del fisco también en los últimos trimestres. Pero es un panorama donde todavía está muy abierto el escenario en términos de inflación, como vieron, afuera y adentro, en términos de presiones cambiarias, por un tipo de cambio que es el mejor del barrio, pero el peor de los exportadores, y con un Banco Central que la verdad que finalmente se va quedando sin mucho espacio para no tener que acelerar o para frenar de alguna forma el retiro del estímulo que aplicó durante la pandemia. Déjenme pasar el espacio a Francisca, que va a seguir con la bajada a las recomendaciones de Asset Allocation. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. La verdad es que ha sido muy iluminadora respecto a cómo viene el panorama, tanto para Chile, para el mundo, sobre todo considerando los últimos desarrollos y noticias que vienen desde Asia. Recordamos que todos pueden realizar sus preguntas o comentarios a los ponentes a través de nuestro chat online. Al finalizar la presentación, haremos las preguntas a los expositores, así que los animamos a que vayan anotando sus preguntas, las vayan enviando, porque tanto para Felipe como para Francisca va a estar disponible el tiempo para que puedan realizar todas sus consultas. Felipe, ¿estamos listos con la presentación de Francisca? Sí. Perfecto. Vale, entonces presentamos ahora a Francisca Silva, gerente de inversiones de Administración de Cartera de Inversiones Security, quien, como muy bien adelantó Felipe, nos presentará el Asset Allocation para el mes de octubre. Francisca, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. La idea es hacer la bajada independiente, obviamente, de lo que comentaba Felipe y los ruidos referentes a Asia, China, digamos, y obviamente locales, digamos, que puedan suceder.
La idea es igual, obviamente, presentar una propuesta de inversión para las distintas asset class, las distintas clases de activos, digamos, a nivel global. La visión de octubre no cambia mucho con la visión de septiembre, de hecho, en el sentido de que dentro de lo que es renta fija y renta variable vamos a mantener el largo de este 5%. Es un sesgo bastante acotado, no es un gran sesgo, digamos, dentro de lo que es renta fija y renta variable. Dentro de lo que es renta variable, al igual que el mes pasado, seguimos estando overweight, digamos, o sobreponderando lo que es Estados Unidos en desmedro de lo que es Latinoamérica y Chile. Ese movimiento no se cambia a comparación con el mes anterior. Igual recordar que nosotros ya hace algunos meses habíamos neutralizado un poco la exposición a China, habíamos estado largo durante un tiempo, obviamente, y la hemos ido, con el tiempo, digamos, la hemos ido neutralizando. Con respecto a lo que es renta fija internacional, aquí sí hay un cambio porque el mes pasado lo que se trató de hacer es buscar un poquitito menos de duración, lo cual claramente nos favoreció con la evolución del bono del Tesoro a 10 años. Y en realidad este mes, en octubre, lo que se hizo fue neutralizar o sea, de alguna manera, digamos, esa mayor, esa menor duración. En términos de la renta fija local, no hay sesgo, digamos, o sea, no hay sesgo ni de duración ni de moneda, y esto va de la mano con lo que comentaba un poco Felipe, el tema del cuarto retiro, obviamente el tema de las mayores expectativas de inflación, las expectativas con respecto a tasas. De hecho, vamos a ver cómo han evolucionado las tasas en los distintos fondos mutuos de la renta fija local que nosotros proponemos. Y en la renta variable local, en realidad favorecer a los sectores que podrían llegar a tener, digamos, un menor ruido, digamos, o lo que es también relacionado un poco a lo que es el consumo. Y obviamente también lo que son los bancos. Obviamente estamos tratando de dejar, no sacar, digamos, pero dejar un poco de lado algunas empresas que podrían tener mayores regulaciones y considerar obviamente todo el ruido político que existe en Chile hoy día. La siguiente. Súper, muchas gracias. Entonces, si nosotros nos fijamos en un perfil moderado, digamos que es más o menos el perfil de un 55% renta fija, 45% renta variable, recordar que estamos largos un 5% en renta fija, por ende, el moderado en un neutral sería un 60-40, digamos, en renta fija, renta variable. Y que lo que queremos mostrar, queremos ir en detalle en cada uno de los fondos, digamos, de los fondos Mutual Security, que entran dentro de las distintas clases de activos, digamos, dentro de este perfil moderado. La siguiente. Entrando en lo que es la renta variable internacional, este fondo, el fondo de renta variable internacional, lo que trata de hacer es bajar este asset allocation que yo les comentaba, de estar un poco más largo en Estados Unidos, digamos, de obviamente estar más neutral en lo que es Asia, etcétera. Lo que trata de buscar es hacer esa bajada, digamos, a las distintas clases de activos dentro de lo que es la renta variable global. Claramente, este fondo por detrás lo que tiene es un índice que es un 60% desarrollado, 40% emergente. Hoy día esa exposición está casi neutral y claramente lo que les comentaba anteriormente, estos sesgos, digamos, de mayor exposición a Estados Unidos obviamente se mantienen. El fondo, de hecho esto es una premisa porque de hecho esta presentación todavía ni siquiera sale, esto al cierre de septiembre. Al cierre de septiembre, efectivamente el fondo, si ustedes miran el gráfico de la mano derecha arriba, pueden ver que el year to date, o sea, lo que va del año al cierre de septiembre, el 30 de septiembre, el fondo se ha quedado un poco detrás, digamos, del índice contra quien se compara. Esto es principalmente explicado por algunos factores, que los voy a comentar. Uno, que claramente a principio de año había una mayor exposición en China, digamos, y en Asia principalmente, y principalmente al factor growth, digamos, que obviamente se vio fuertemente afectado por el alza de tasa. Y obviamente eso ha llevado a que el fondo quede un poquitito por detrás, digamos, del índice de referencia. Claramente, con los cambios que se han realizado, si lo viéramos mes a mes, el fondo lo que ha hecho, digamos, en algunos meses es ir acortando, digamos, ese diferencial. Lo que es la renta variable local, aquí, insisto, nosotros por mucho, ojo, que estamos subponderando lo que es la renta variable local, pero claramente estamos presentando todas las clases de activos disponibles, digamos, dentro de los fondos Mutual Security. En lo que es la renta variable local, el fondo que elegimos es el fondo selectivo. Este fondo lo que hace no es replicar 100% el IPSA, o sea, no es un index, digamos, no replica el IPSA, sino lo que hace es que elegir, digamos, ciertas compañías dentro, obviamente, del universo invertible que es el IPSA y que, digamos, es su benchmark, es contra quien se compara. Y pueden ver que al cierre de septiembre el fondo tiene un alfa, o sea, tiene un diferencial positivo bastante fuerte a comparación con el IPSA. Esto lo pueden ver en el gráfico de la derecha arriba,
donde el IPSA ha rentado un 4,4% al cierre de septiembre y el fondo ha rentado un 8,5%. O sea, ha tenido un alfa bastante atractivo a comparación con el IPSA, digamos, que es su índice de referencia. Respecto a la renta fija local, como les comentaba anteriormente o al principio, digamos, no estamos tomando sesgos, digamos, ni en moneda ni en duración. Entonces, lo que hemos hecho ya hace un par de meses, digamos, es tratar de tener una duración acotada dentro de lo que es la renta fija local. Recordar que obviamente es un mercado que se ha visto fuertemente afectado por todo el tema del cuarto retiro, digamos, y obviamente todo el ruido también referente a lo que son las rentas vitalicias. De hecho, este fondo, que es el Gold, que es un fondo que tiene una duración al cierre de septiembre de 2,99 años y un yield to maturity, o sea, rendimiento anual al vencimiento de UF más 2,07, esta tasa al cierre de agosto era UF más 1,29. O sea, ustedes pueden ver el salto, digamos, que ha tenido las tasas y que de hecho esto también ha permanecido durante octubre, digamos. O sea, hoy día podría ser una tasa mayor, pero obviamente lo llevamos al cierre de septiembre. Este es un fondo que tiene una duración media y claramente nosotros lo que hacemos es combinar este fondo junto con el siguiente, que es el corporativo, el siguiente, con el corporativo, que obviamente este fondo tiene una mayor duración, pero lo que hacemos es combinar tres fondos. El Gold, que tiene esta duración, digamos, más acotada, el corporativo, que tiene una duración al cierre de septiembre de 4,59 años, y con un rendimiento al vencimiento anual de UF más 93. También este fondo al cierre de agosto tenía un rendimiento al vencimiento anual de 2,25, o sea, también obviamente vemos este salto. Y de hecho el salto mayor se ve en el fondo siguiente, que es el midterm, que este fondo tiene una duración mucho menor, que obviamente es una duración de 0,78 años, o sea, son meses, digamos, y este fondo al cierre de agosto tenía un rendimiento al vencimiento anual de peso más 2,88 y hoy día tiene un rendimiento de peso más 4,18, o sea, pueden ver el salto que obviamente provocó, hay varios factores, obviamente algunos lo explicó Felipe, digamos, la reunión de política monetaria del cierre de agosto, el IPOM, digamos, de septiembre y obviamente todas las noticias relacionadas con el cuarto retiro y obviamente lo relacionado también con la renta vitalicia. Para terminar, el fondo que sigue, que es el Fondo de Deuda Internacional, esto es 100% renta fija internacional. Lo que trata de hacer este fondo, en el cuadro abajo a la derecha, podemos ver que son tres buckets, digamos, son tres canastas. Una investment grade, otra high yield y otra deuda emergente en dólares. Entonces, según la visión de nosotros, vamos eligiendo si estar más cortos en un bucket, en una canasta, o más largos en otro. Hoy día el fondo está largo, levemente largo en lo que es high yield y emergente y corto dentro de lo que es investment grade. ¿Qué se logra con esto? Se logra que haya una menor duración a comparación con el benchmark. Hoy día el fondo tiene una duración de 4,73 años, el benchmark de este fondo es alrededor entre 6 y 6,5 años, digamos, de duración, y el yield to maturity o el rendimiento al vencimiento anual hoy día es un dólar más 3,42%. Este fondo tiene clasificación de riesgo investment grade y la gracia, que es lo que les comentaba, o sea, mezcla, digamos, estas tres canastas. El fondo en el año efectivamente se ha quedado también un poco por detrás del benchmark, que se puede ver en el gráfico de la derecha arriba, pero esto es principalmente porque el fondo cuando la tasa cayó, digamos, de este 1,8, el bono del Tesoro a 10 años, a principio de mes, en febrero, hasta casi 1,2, obviamente al tener una menor duración que el benchmark nos jugó un poco en contra, pero obviamente a medida que vayan pasando los meses, este tema se debería obviamente regularizar. Eso por mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos tanto a Francisca Silva, gerente de inversiones de administración de cartera de inversiones Security, y por supuesto también a Felipe Jaque, nuestro primer presentador, economista jefe de Grupo Security. Queremos pasar a las preguntas. Tenemos varias preguntas de nuestros asistentes que pasaremos a revisar. Y comenzamos con la pregunta de José Pedro de la Fuente, quien pregunta, y lo dejo un poco abierto, ¿cómo ven la evolución del precio del hierro? ¿Respondo yo, Francisca? Sí, Yo creo. sí, te lo dejo a ti. A ver, por un lado, en términos fundamentales, después de alcanzar los máximos que ya habíamos visto, que imagino
el cliente también tiene ahí en el radar. Lo que tuvimos después fue una caída bastante abrupta, mucho más que lo que hemos visto en otros metales, incluso en el caso del cobre, por ejemplo, que ha sido una caída mucho más moderada. Los fundamentales apuntan a que al final del día todas estas materias primas tengan un poco de viento en contra hacia el 2022. Por supuesto que hay unos más volátiles que otros, el caso del hierro es de los más volátiles, y eso lo refleja, por ejemplo, el precio de las acciones de las compañías que operan en este mercado. Así que nuestra visión es bastante cauta. Solo para dar un ejemplo, si bien nosotros no recomendamos acciones específicas, sino que una canasta de compañías locales, hasta hace unos 2 o 3 meses atrás estábamos bastante optimistas. Después de eso se empezó a retirar parte de la posición que teníamos en CAP, y finalmente el último mes lo que hicimos fue bajar a cero esa exposición, justamente porque vemos que si bien uno espera alguna reactivación de China y mayores estímulos, por otro lado tenemos un dólar que se ha mantenido bastante fuerte, y en tercer lugar algunos temas regulatorios creemos que en el largo plazo van a continuar en términos de contaminación, por ejemplo, en términos de algunas industrias que van a estar mucho más en la lupa de las autoridades en China sobre todo. Así que creemos que después de tener un extraordinario año, de todas maneras los resultados de estas compañías hasta el tercer trimestre van a ser extraordinarios. Las perspectivas 2022 en adelante son mucho más cautas. Excelente, Felipe. Y un poco también dentro de esta misma línea, preguntan, ¿está de acuerdo usted que el gobierno de China finalmente cederá y se preocupará de hacer crecer a China a tasas más elevadas y con ello Chile se verá beneficiado en las exportaciones de hierro y cobre? Lo que comentábamos en términos de los eventos de crédito, por un lado son bastante locales, y por lo tanto se lleva a esperar una mayor respuesta de la autoridad. En ocasiones anteriores, cuando la exposición a estos eventos de crédito ha sido más de inversionistas extranjeros, la verdad que la autoridad ha tomado un poco de palco en la solución de estos problemas. En este caso del grande hay más opciones de que el gobierno aplique alguna medida. Y en segundo lugar, lo que comentábamos, en general estamos en la parte baja de los estímulos en China. Esos estímulos tienden a reaparecer cuando la economía se empieza a desacelerar de manera más marcada. Así que sí, nosotros creemos que un escenario base bastante probable es que el gobierno chino finalmente inyecte algo más de estímulo hacia el cierre de este año y primera mitad del 2022. ¿Para quién es bueno eso? Creemos que más a cobre, litio y materias primas que de alguna forma en el mediano y largo plazo van de la mano con una actividad más bollante, pero también con esta idea de todos estos gobiernos de tratar de ser más verdes, si se quiere, y de ir moviéndose hacia temas más ligados, por ejemplo, a la electromovilidad y a la energía limpia. Ahí probablemente el hierro puede tener algo de impulso, pero creemos que es un poquito más desacoplado de lo que podría ser el comportamiento, por ejemplo, del cobre o el litio. Perfecto, entonces ahí respondidas las preguntas de José Pedro de la Fuente y pasamos a una pregunta de Christian Chisler, quien pregunta, considerando el alza ya ocurrida a las tasas de créditos hipotecarios y las próximas presuntamente por ocurrir, ¿no caerá a futuro la actividad de la construcción? Bueno, varias de las incógnitas que hay a partir del 2022 en Chile tienen que ver con un factor que son el alza de tasas de interés, que lo mostraba ahí Francisca, en el impacto en los mercados financieros, pero también en la economía real eso se va a dar. La duda que queda y el escenario base con el que estamos trabajando es el 2022, y que efectivamente la actividad va a estar bastante lenta después de crecer casi 11% este año, para ir a crecer en torno al 1,5-2% el próximo. Si bien en la primera parte del año a lo mejor vamos a ver todavía un mayor dinamismo o un mejor comportamiento del sector construcción, que venía un poquito rezagado, si se quiere, en la salida de la pandemia, yo creo que sí, que es una duda bien presente el
cuánto impacto va a tener el alza de tasas de interés, que si bien lo mostramos ahí, históricamente no estamos llegando a niveles tan elevados, pero sí es cierto que retira no solo el estímulo que se había inyectado en el 2020, sino que nos devuelve a una situación bastante más contractiva, más parecido a lo que tuvimos hacia el 2015-2018 de lo que teníamos en el 2019. Y eso, sin duda alguna, es una presión sobre estos sectores. Quisiera agregar también que los temas regulatorios están en la mesa, así que parte de lo que le está pasando a este sector y otros ligados a la inversión es cuáles son las reglas del juego que finalmente vamos a tener vigente del 2022 en adelante. Temas que de seguro tenemos que estar muy atentos en Chile y en el mundo. Recordamos a todos los asistentes que pueden realizar sus preguntas o comentarios a los ponentes a través de nuestro chat online. Todavía estamos recibiendo preguntas para que antes de que se acabe el tiempo alcancen a enviar sus inquietudes. Y dicho eso, pasamos a la consulta de Arturo Kurze, quien pregunta, sin riesgo, incertidumbre interna, ¿cuál es la tasa de interés del BCU10? A ver, un equilibrio del mercado de largo plazo, nominal y real en Chile, sin estos ruidos, probablemente una tasa nominal en torno al 5% y una tasa real, que es este BCU10 por el que preguntan, en torno a UF más 2. Ese es como un escenario de mediano plazo, con algo de presión sobre la deuda pública en Chile, pero un escenario mucho más ordenado, si se quiere, que entiendo es la pregunta de este sin riesgo, sin incertidumbre interna. No es donde estamos hoy día. Hoy día estamos ya cerca del UF más 3 y tasas nominales en torno al 6%. Así que respondo, creo, una pregunta implícita en esta, que es, hoy día el mercado está incorporando niveles de estrés bastante elevados. Creo que sí, que en el fondo hay una chance de que todo esto se ordene. No ha pasado, lo venimos esperando desde julio más o menos, pero hay una chance de que esto se ordene y finalmente las tasas de interés y el mercado de renta fija sea un poco, sea las presiones que está sufriendo el mercado de renta fija, pero eso todavía sigue siendo un escenario muy abierto. Perfecto. Hernán Núñez pregunta, entonces, a raíz de alguna respuesta que diste anteriormente, Felipe, entonces, ¿se recomiendan los fondos mutuos sobre las acciones? Y lo ejemplifica de manera muy, muy concreta. Si el cuarto retiro es el 10% o el 100%, ¿dónde lo pongo? A ver, yo voy a ayudar un poco a Felipe aquí. A ver, lo que pasa es que nosotros, ojo, que el asset allocation que nosotros proponemos está invertido en acciones, pero en acciones globales, digamos, obviamente no Chile, digamos, y obviamente el cuarto retiro, si es el 10 o el 100, digamos, va a vender, y yo sé que lo he dicho anteriormente, pero siendo un poco más clara, depende del perfil de inversión de cada uno, digamos, porque obviamente si uno hoy día tiene un plazo aquí a jubilar, no sé, 20 años, claramente algo más cercano como un fondo A, por decirlo de alguna manera, sacando tal vez, subponderando tal vez un poco Chile, digamos, pero puede ser una recomendación, pero claramente si se está mucho más cercano al tema de la jubilación, puede ser un poco riesgoso, digamos, no estoy hablando del fondo E, obviamente por todos los ruidos locales, pero puede ser más cercano a un fondo C, que es más como un mitad y mitad, digamos, y claramente las mismas AFPs han ido aumentando la ponderación dentro de lo que es la renta variable extranjera. Entonces, insisto, invertir en acciones, sí, nosotros lo vemos como un activo, digamos, invertir en el mediano plazo, pero haciendo la salvedad que es una inversión dentro de lo que es la renta variable extranjera y sobreponderando lo que es la renta variable en mercados desarrollados y principalmente Estados Unidos. Excelente, Francisca y Felipe. Hemos respondido a las preguntas, creo, de manera bastante explayada, hemos dado bastante tiempo. Vamos a aprovechar también de recordarle a todos nuestros asistentes que pueden seguirnos a través de redes sociales. Estamos como Inversiones Security, tanto en Spotify, donde van a poder encontrar
nuestro podcast, Economía Global, y también a través de YouTube, donde van a poder revisar nuevamente esta sesión que estamos realizando en vivo y en directo desde Santiago de Chile cuando son las 5:53 de la tarde, y también van a poder encontrar cada 2 semanas nuestras cápsulas de Economía Global, donde tanto Felipe como Francisca, por supuesto, nos dan luces sobre cómo va evolucionando la economía, tanto en Chile como en el mundo. Y nos llega otra pregunta de Paula Silva, que aquí va la inquietud. ¿Dónde invertir para refugiarnos de la inflación? ¿Son las acciones un refugio? Yo voy a responder por el lado afuera, digamos, por lo que es la parte internacional. Claramente, a ver, las expectativas de mayor inflación, que obviamente pueden llevar, o lo que ha llevado, digamos, es a alzas de tasa, digamos, tanto, o sea, más que nada en la parte larga. Claramente, yo creo que hay que ser bastante selectivo en el tema sectores, porque obviamente el alza de la parte larga de la curva, digamos, en Estados Unidos y a nivel global, digamos, ¿a quién ha afectado? Obviamente afecta a las empresas de este sector que yo comentaba, que es el growth, digamos, que en realidad son empresas con alto crecimiento. De hecho, si ustedes lo vieron, o sea, no sé si lo vieron, digamos, pero cuando la tasa saltó más o menos de 1,3 a 1,5, estoy hablando específicamente del bono del Tesoro de 10 años, las que se vieron fuertemente afectadas son las FAN, digamos, que es Facebook, Amazon, Apple, Netflix, digamos, y Google, digamos. Entonces, estas son las que más se ven afectadas porque son con mayor crecimiento y obviamente al saltar esta tasa aumenta su costo, digamos, si es que en algún minuto tienen que refinanciar. Entonces, yo creo que en momentos de inflación tal vez hay que buscar, obviamente, sectores que sean un poco más cíclicos, que obviamente se podrían ver tal vez más favorecidos. Otro lado también es que la inflación la ocupa lo que es utilizado, digamos, para poder resguardarse la inflación son los commodities, pero obviamente los commodities hoy día están funcionando como un poco desacoplados por todo lo que comentaba Felipe, digamos. Entonces yo creo que no sé si será el activo, digamos, para resguardarse hoy día de la inflación. Eso por Excelente. Felipe, ¿quieres agregar, por favor, también tus anotaciones sobre esta pregunta? En el caso, y esto es bien importante, está recogido en los distintos informes donde hacemos la bajada de activos, el mercado ya tiene expectativas de inflación muy altas, a nuestro juicio, para el 2022, estoy hablando del mercado local sobre todo, para el 2022 e incluso entrando en 2023. Entonces, cuando uno piensa en si se refugia o no de esta mayor inflación, una primera pregunta válida, muy válida en este escenario es si la inflación que estoy viendo implícita en el mercado es todavía baja respecto a lo que yo creo que va a ocurrir o no. A mi juicio, y lo que hemos estado revisando muy de cerca en el último par de meses, es que expectativas de inflación para Chile en torno al 4,5% para los próximos 2 años son bastante altas. Hay una buena chance de que con el trabajo que está haciendo el Banco Central de subir la tasa, esas expectativas empiecen a ceder. Así que a la pregunta original de esto, de si hay que refugiarse o no de la inflación, hay que tener bastante cuidado con eso, porque el mercado ya tiene bastante inflación en la mesa con la que está trabajando. Ahora, si uno cree que esa inflación es baja todavía y que puede ser aún más alta, porque puede haber un shock sobre el tipo de cambio u otro evento que nos lleve a mayores inflaciones, efectivamente hay papeles, sobre todo en la renta variable, que puede llevarnos a protegernos un poco más. Lo que decía Francisca, eventualmente ir hacia compañías que son exportadoras, más que compañías que están ligadas al ciclo interno. En cierta medida, las compañías, por ejemplo, ligadas a comercio, a retail, van a poder traspasar estos mayores precios. Ellas son reflejos de que la inflación está más alta, pero llega un minuto en que eventualmente no pueden traspasar todos los mayores costos y eso puede empezar a golpear sus márgenes. Hay una pregunta que entró ahí en línea y que creo que apunta a algo que es bien estándar que hemos revisado en la historia, y es si hay mucha inflación, entonces compro oro o compro plata. Bueno, hoy día hay un artículo muy bueno en el Wall Street Journal sobre cómo se desploma el precio de la plata a propósito de la desaceleración de la actividad, que es una parte de lo que
demanda este metal en el mundo y la verdad que el oro ha perdido bastante correlación con lo que típicamente era. Si hay mucha inflación en el mundo, entonces compramos oro y con eso nos protegemos un poco de estos escenarios. Creo que lo más relevante, uno, hacerse la pregunta de si uno cree que va a haber más inflación de la que ya el mercado tiene implícito acá en Chile, donde en nuestro escenario base creemos que no. Y la segunda pregunta es si esta inflación va a ser global o no, y la verdad que cuando uno mira a Estados Unidos, si bien tiene una inflación muy alta, el mercado está bastante alineado con que la inflación va a ser muy rápido ahora que están retirando los estímulos hacia el 2022. Excelente, Felipe. Ahí hacía alusión a una pregunta de Hernán Núñez, quien consultaba, ¿tiene sentido protegerse con metales, monedas de oro o plata? Que nos acaba de responder nuestro economista jefe de Grupo Security. Y de esta forma, siendo las 5:59, casi las 6 de la tarde de este jueves 7 de octubre, agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes a nuestro webinar Economía Global. Esperamos que las presentaciones hayan sido de gran interés para cada uno de ustedes y recordarles que a través del correo electrónico les enviaremos ambas presentaciones, las de Felipe y la de Francisca, para que las puedan revisar en detalle. Así que Felipe, Francisca, muy buena tarde, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de Economía Global y por supuesto también a cada uno de ustedes, muy buenas tardes y hasta la próxima sesión.